Mi jefe rompió mi contrato riéndose, pero cuando leyó lo que tenía escrito se desmayó. Jimena Navarro observaba en silencio mientras su jefe de 15 años destruía lo que ella creía que era su vida profesional. El hombre reía con una satisfacción cruel, lanzando los pedazos de papel al aire como si fueran confeti de una celebración privada. Fue entonces cuando notó que había algo escrito a mano en el reverso de los fragmentos que caían lentamente al suelo. La sonrisa se borró del rostro de Alejandro Gutiérrez cuando reconoció su propia letra en anotaciones que creía haber destruido hacía mucho tiempo. Jimena permaneció inmóvil, observando el momento exacto en que él comprendió la magnitud del error que acababa de cometer. «¿Qué es esto?», murmuró él, agachándose para recoger los pedazos con las manos temblorosas. «Son sus anotaciones sobre los contratos falsos de la constructora El Porvenir, señor Gutiérrez», respondió Jimena con voz tranquila, a pesar del corazón acelerado. «Las que usted me pidió que falsificara hace 2 años». El rostro de Alejandro palideció al instante. Sabía exactamente de qué estaba hablando ella. Durante años había desviado fondos destinados a un proyecto de vivienda para familias de bajos recursos en Ecatepec, en la zona metropolitana del Valle de México. Lo que no sabía era que Jimena había guardado cada evidencia, cada documento, cada prueba de sus irregularidades. Tú no puedes haber guardado esto», tartamudeó él, aún sosteniendo los fragmentos. «No lo guardé, señor Gutiérrez. Lo documenté todo. Cada peso desviado, cada contrato alterado, cada familia que se quedó sin casa porque usted necesitaba una cuenta más en el extranjero». Jimena había trabajado como secretaria ejecutiva en la empresa Edificaciones Gutiérrez desde los 22 años. Ahora, a los 37, conocía cada secreto de esa firma familiar que se presentaba públicamente como una de las más íntegras del Estado. Durante años, cerró los ojos ante pequeñas irregularidades, creyendo que eran solo tranzas para agilizar procesos burocráticos. Todo cambió cuando Alejandro comenzó a presionar a los empleados para falsificar documentos relacionados con el proyecto de vivienda Valle de las Flores. El desarrollo debía ofrecer casas de interés social para 300 familias que llevaban 5 años esperando en la lista del programa de vivienda del ayuntamiento. El dinero estaba garantizado, proveniente de una alianza entre el ayuntamiento e inversionistas privados. Pero Alejandro había encontrado una grieta. Alterando ligeramente los proyectos y usando materiales más baratos, lograba desviar casi el 40% de los recursos a cuentas personales. Las casas aún se entregarían, pero con una calidad muy inferior a la prometida. Familias enteras recibirían inmuebles que empezarían a presentar problemas estructurales en pocos años. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando, Jimena descubrió el esquema por casualidad. Cierta mañana, llegó más temprano a la oficina y encontró a Alejandro al teléfono, discutiendo cantidades que no cuadraban con los presupuestos oficiales. Inicialmente, pensó que se trataba de un error, pero cuando él le pidió que alterara fechas en contratos ya firmados, sus sospechas se confirmaron. «Jimena, necesito que cambies la fecha de este contrato de agosto a septiembre», le había dicho 3 meses atrás, entregándole un documento. «Es solo un ajuste técnico». «Pero, señor Gutiérrez, este contrato ya fue registrado en el ayuntamiento con la fecha de agosto», respondió ella, examinando el papel. «Exacto. Por eso necesito que le des una solución. Usa tu creatividad». En ese momento, Jimena entendió que no se trataba de un ajuste técnico. Alejandro estaba manipulando fechas para justificar retrasos que, en realidad, eran causados por el desvío de materiales hacia otras obras particulares. Vendía el cemento y el hierro destinados a las casas populares a constructoras competidoras, ganando dinero extra mientras las familias esperaban. La primera vez que ella se negó a falsificar un documento, Alejandro se sorprendió. Durante 15 años, Jimena nunca había cuestionado sus órdenes. Era la empleada perfecta, discreta, eficiente y aparentemente sumisa.
¿Estás segura de que no quieres colaborar, Jimena?, preguntó él, con un tono que mezclaba decepción y amenaza. Pensaba que éramos un equipo. Somos un equipo, señor Gutiérrez, pero no puedo hacer esto. Piensa bien. Tienes una hija en la universidad, ¿verdad? Y tu madre necesita esos medicamentos caros para la artritis. Sería una pena si perdieras tu empleo ahora. Jimena sintió un nudo en el estómago. Alejandro conocía su situación financiera porque ella siempre había sido transparente sobre sus dificultades. Natalia, su hija de 20 años, estudiaba Derecho en una universidad privada cara. Su madre, Socorro, de 68 años, dependía de medicamentos importados que costaban casi 1,000 pesos al mes. El salario de Jimena era suficiente para cubrir esos gastos, pero cualquier interrupción sería devastadora. Durante semanas, ella quedó dividida entre la presión financiera y su conciencia. Alejandro aumentó gradualmente la presión, pidiéndole pequeños favores que ella sabía que eran incorrectos. Un documento aquí, una fecha por allá, una cantidad alterada más allá. Cada vez que ella dudaba, él le recordaba sus responsabilidades financieras. Fue Socorro quien, sin saber de la situación, dio el consejo que lo cambiaría todo. «Hija, tu padre siempre decía algo», comentó la anciana durante un almuerzo de domingo. Decía que de nada sirve tener dinero para el medicamento si pierdes la salud del alma. Prefiero pasar dolor en el cuerpo que verte sufriendo por culpa de malas decisiones. Jimena miró a su madre, que durante 40 años había trabajado como empleada doméstica para mantener a la familia con dignidad. Socorro nunca había tenido oportunidades de estudio, pero poseía una sabiduría que ninguna universidad enseña. En ese momento, Jimena decidió que no sería cómplice de los crímenes de Alejandro. El lunes siguiente, cuando él le pidió modificar un contrato más, ella se negó definitivamente. «No voy a hacer esto, señor Gutiérrez, y usted sabe que no debería pedírmelo». «¿Ahora te estás volviendo moralista, Jimena? ¿Después de 15 años?» replicó él molesto. «No, señor. Solo estoy haciendo lo que siempre debí haber hecho». Fue en ese momento que Alejandro decidió deshacerse de ella. Pero Jimena ya había anticipado esa posibilidad. Durante las semanas de presión, ella fotografió documentos en secreto, grabó conversaciones telefónicas que presenció y anotó cada irregularidad que atestiguó. Más importante aún, descubrió dónde guardaba Alejandro sus anotaciones personales sobre los desvíos. Tenía la costumbre de garabatear cálculos y observaciones en los márgenes y reversos de documentos oficiales. Creía que nadie prestaba atención, pero Jimena siempre había sido observadora. Notó que él frecuentemente escribía las cantidades reales junto a las cantidades oficiales, como si necesitara recordar la diferencia. Una tarde en que Alejandro salió a una reunión, Jimena logró acceder a su archivo personal. Allí encontró decenas de documentos con sus anotaciones manuscritas que detallaban exactamente cómo funcionaba el esquema de corrupción. Fotografió todo con el celular y más tarde imprimió copias en una imprenta del barrio. Pero Jimena fue más allá. Descubrió que Alejandro había hecho anotaciones en el reverso del propio contrato de trabajo de ella. Probablemente por distracción, había usado el documento como borrador durante una conversación telefónica sobre cantidades desviadas. Las anotaciones estaban ahí, de su puño y letra con cantidades, fechas e incluso nombres de cuentas bancarias. Sabiendo que su jefe probablemente intentaría despedirla para deshacerse de una testigo incómoda, Jimena preparó un plan. Hizo una copia de su contrato con las anotaciones de Alejandro en el reverso y guardó el original en un lugar seguro. Cuando él finalmente decidió romperlo frente a ella, como un gesto de poder y humillación, no sabía que estaba destruyendo la copia. Ahora, observando a Alejandro arrodillado en el suelo, tratando de reconstruir los fragmentos como un rompecabezas desesperado, Jimena sentía una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción por finalmente tener evidencias concretas contra él. Tristeza por ver a un hombre que una vez respetó, revelándose tan mezquino y cruel. «¿Dónde está el original?», preguntó él, con la voz ronca de desesperación. «A salvo»,
junto con todo lo que he documentado sobre tus negocios. Alejandro se levantó lentamente con el rostro rojo de rabia y pánico. No sabes con quién te estás metiendo, Jimena. Puedo acabar con tu vida profesional en Ciudad de México. Nadie te va a contratar. Puede ser, señor Gutiérrez, pero al menos dormiré tranquila sabiendo que hice lo correcto. Fue entonces cuando la puerta de la oficina se abrió y entró Paulina Gutiérrez, hija de Alejandro y abogada de la empresa. Había llegado para una reunión sobre un nuevo proyecto y encontró a su padre en el suelo, recogiendo papeles, y a Jimena de pie, con una expresión determinada. «¿Papá? ¿Qué está pasando aquí?», preguntó Paulina, observando la extraña escena. Alejandro trató de recuperar la compostura rápidamente. «Nada del otro mundo, hija. Solo estaba resolviendo un asunto laboral con Jimena, pero Jimena decidió que era hora de que la verdad saliera a la luz. Paulina, tu padre acaba de romper mi contrato de trabajo porque me negué a falsificar documentos del proyecto Valle de las Flores». «¿Qué?». Paulina miró de su padre a Jimena confundida. «¿Qué historia es esa de falsificar documentos?». «Paulina, no le hagas caso. Está inventando cosas porque fue despedida», dijo Alejandro, pero su voz no sonaba convincente. Jimena respiró hondo. Paulina siempre había sido diferente a su padre. Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma, había vuelto para trabajar en la empresa familiar con la idea de modernizarla y hacer los negocios más transparentes. Jimena había presenciado varias discusiones entre padre e hija sobre prácticas éticas empresariales. «Paulina, tengo pruebas de que tu padre desvió recursos del proyecto de vivienda, alteró contratos, usó materiales más baratos y transfirió el dinero a cuentas personales en el extranjero». «¡Mentira!», gritó Alejandro. «No tienes ninguna prueba». Jimena tomó su celular y le mostró algunas de las fotos que había tomado. «Tengo documentos, grabaciones e incluso sus anotaciones manuscritas, incluso en el reverso de mi propio contrato que acaba de romper pensando que me estaba humillando». Paulina tomó el teléfono y examinó las imágenes. Su rostro fue cambiando gradualmente mientras reconocía la letra de su padre y las cantidades que no cuadraban con los presupuestos oficiales que ella conocía. «Papá, ¿esto es verdad?», preguntó, con la voz temblorosa. Alejandro intentó una última jugada. «Hija, ¿vas a creerle a una empleada resentida o a tu propio padre?». «Voy a creerle a las evidencias», respondió Paulina, devolviéndole el celular a Jimena. «Y por lo que vi aquí, tenemos un problema muy serio». El teléfono de Alejandro sonó en ese momento. Era su esposa, Beatriz. «Alejandro, necesito hablar contigo urgentemente. Llegó una carta extraña por correo». «Ahora no puedo, Beatriz, estoy ocupado». «Se trata de irregularidades en la empresa. Dice que debes buscar a una tal Jimena Navarro si quieres entender mejor». Jimena sonrió discretamente. Le había enviado una carta anónima a Beatriz 3 días antes, sabiendo que tarde o temprano necesitaría el apoyo de alguien de la familia. Beatriz siempre había sido una mujer sensata y, a diferencia de su esposo, tenía una verdadera preocupación social. «Voy para allá ahora», dijo Beatriz, colgando el teléfono. «Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando». Alejandro estaba acorralado. Su hija había visto las evidencias, su esposa estaba en camino y Jimena tenía documentos que podrían destruir no solo su carrera, sino también su libertad. Se sentó pesadamente en la silla, pasándose las manos por el rostro. «¿Qué quieres, Jimena?», preguntó derrotado. «Justicia, señor Gutiérrez. Las familias del Valle de las Flores merecen las casas que les fueron prometidas, con la calidad prometida. Y si acepto hacerlo, ¿vas a olvidar todo? No se trata solo de hacer las casas bien ahora. Se trata de reparar el daño ya causado y garantizar que esto no vuelva a suceder nunca más». Paulina intervino. «Jimena, ¿tienes abogado?». «No, no tengo dinero para eso». «Yo te voy a representar gratuitamente y voy a garantizar que mi padre rinda cuentas por todo lo que hizo». «Paulina», protestó Alejandro, «eres mi hija. Precisamente por eso voy a hacer lo correcto».
No voy a permitir que el nombre de nuestra familia se manche aún más por tus acciones. Beatriz llegó 20 minutos después, acompañada por Javier Montes, contador de la empresa desde hacía 10 años. Ella le había llamado por el camino, pidiéndole que trajera los libros contables de los últimos 2 años. Alejandro, necesitamos hablar, dijo Beatriz, entrando a la oficina con determinación. Javier Montes saludó a todos discretamente y colocó una carpeta sobre la mesa. Doña Beatriz me pidió que revisara algunas cuentas. Encontré algunas discrepancias que necesitan ser aclaradas. Jimena observó a Alejandro palidecer aún más. Javier era un hombre íntegro y competente. Si él había encontrado discrepancias, era porque realmente existían problemas en los números. ¿Qué tipo de discrepancias?, preguntó Paulina. Salidas de dinero que no coinciden con los proyectos registrados, materiales comprados que nunca llegaron a las obras, pagos a empresas que no prestaron servicios. Beatriz miró a su esposo con una expresión que Jimena nunca antes había visto. Era una mezcla de decepción, enojo y determinación. Alejandro, ¿desde cuándo está sucediendo esto? Beatriz, ¿puedo explicar? ¿Desde cuándo?, repitió ella más firme. Algunos años, murmuró él. ¿Cuántos años? Alejandro no respondió. Fue Javier quien habló. Por los registros que analicé, al menos 5 años, quizás más. Beatriz cerró los ojos por un momento, absorbiendo la información. Cuando los abrió de nuevo, Jimena vio a una mujer transformada. Jimena, siéntate, por favor. Necesitamos hablar. Jimena se sentó, aún sosteniendo su celular con las evidencias. Primero, pido disculpas en nombre de la familia Gutiérrez por lo que mi esposo te hizo a ti y a esas familias. Segundo, necesito entender exactamente qué sucedió para poder resolver esto de la mejor manera posible. Durante la hora siguiente, Jimena relató todo, desde las primeras presiones para falsificar documentos hasta el descubrimiento del esquema completo. Mostró las fotos, explicó cómo había documentado todo y detalló el impacto que los desvíos tendrían en las familias beneficiarias. Beatriz hacía preguntas puntuales, siempre enfocándose en los aspectos humanos de la situación. Paulina tomaba notas, ya pensando en los aspectos legales. Javier cotejaba los números presentados por Jimena con los registros oficiales. Alejandro permanecía callado, visiblemente derrotado. Jimena, tienes razón, dijo Beatriz después de escuchar todo. No puedo permitir que nuestra empresa cause este tipo de daño a las personas. Quiero que sepas que lo vamos a corregir. ¿Cómo?, preguntó Jimena. Primero, tu empleo está garantizado. De hecho, quiero ascenderte a supervisora de calidad y ética. Tu función será garantizar que nada parecido vuelva a suceder. Doña Beatriz. Segundo, vamos a usar nuestros recursos personales para corregir los problemas en las casas que ya fueron entregadas. Cada familia recibirá una casa con la calidad originalmente prometida. Pero eso va a costar una fortuna, protestó Alejandro. No importa, es nuestra responsabilidad. Y si no tenemos suficiente dinero en la empresa, venderemos bienes personales. Paulina estuvo de acuerdo con su madre. Jimena, también quiero que me ayudes a implementar nuevos controles internos. Necesitamos sistemas que impidan este tipo de cosas en el futuro. Jimena sentía una mezcla de alivio e incredulidad. Se había preparado para el peor escenario posible y en lugar de eso, estaba siendo ascendida y ganando aliados poderosos. Hay algo que no entiendo, dijo Javier, examinando unos papeles. ¿Cómo descubriste lo de las cuentas en el extranjero, Jimena? Escuché una conversación telefónica por casualidad. El señor Gutiérrez estaba discutiendo transferencias con alguien y mencionó números de cuentas. Alejandro, dijo Beatriz mirando fijamente a su esposo, ¿cuántas cuentas tienes que yo no conozco? Alejandro dudó antes de responder. 3. ¿Y cuánto dinero hay en esas cuentas? Beatriz, esto es complicado. ¿Cuánto dinero?, insistió ella. Aproximadamente 2 millones de pesos. El silencio que siguió fue pesado. Jimena calculó mentalmente que esa cantidad sería suficiente para resolver completamente los problemas del proyecto habitacional y todavía sobraría dinero
para mejoras adicionales. Ese dinero va a volver a México de inmediato, declaró Beatriz, y se va a usar para reparar los daños causados a las familias. Beatriz, no entiendes. Si traigo ese dinero de vuelta, van a surgir preguntas. Puedo tener problemas serios. Ya tienes problemas serios, Alejandro. La cuestión ahora es cómo vamos a minimizarlos. Paulina intervino. Papá, como abogada, te puedo garantizar que colaborar es tu mejor opción. Si esto llega a las autoridades competentes sin que hayas tomado medidas correctivas, tus consecuencias serán mucho peores. Jimena observaba a la familia desmoronarse y reconstruirse ante sus ojos. Beatriz, que siempre pareció una esposa sumisa, estaba mostrando una fuerza impresionante. Paulina, a quien Jimena había visto crecer desde adolescente, se estaba revelando como una profesional ética y determinada, y Alejandro, el hombre al que temió durante años, se estaba mostrando pequeño y asustado. Jimena, dijo Beatriz, hay algo que necesito saber. ¿Por qué no denunciaste esto a las autoridades de inmediato? Jimena pensó antes de responder. Porque quería dar una oportunidad para que las cosas se resolvieran internamente primero. Esas familias necesitan casas, no escándalos que puedan retrasar aún más el proyecto. Eso muestra tu sabiduría, comentó Beatriz, y tu verdadera preocupación por las personas afectadas. Javier Montes, que había permanecido callado durante la conversación familiar, finalmente habló. Doña Beatriz, si me lo permite, tengo una sugerencia. Podemos estructurar la regularización de manera que sea transparente para los organismos fiscalizadores, pero que priorice la conclusión correcta del proyecto habitacional. ¿Cómo así?, preguntó Paulina. Podemos reportar las irregularidades voluntariamente, junto con un plan de corrección ya implementado. Eso demuestra buena fe y generalmente resulta en penalizaciones menores. Beatriz miró a Jimena. ¿Qué opinas? Creo que tiene sentido. Lo importante es que las familias reciban lo que se les prometió. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, decidió Beatriz. Javier, prepara toda la documentación necesaria. Paulina, tú nos vas a representar legalmente. Jimena, tú vas a supervisar personalmente la corrección de cada problema identificado. ¿Y yo?, preguntó Alejandro. Te vas a apartar de la operación de la empresa hasta que todo esté resuelto, respondió Beatriz. Y vas a empezar terapia para entender cómo llegamos a este punto. ¿Terapia? Sí, si vamos a reconstruir nuestra familia y nuestra empresa, necesito entender por qué tomaste esas decisiones, y tú también necesitas entenderlo. Ximena admiró la forma en que Beatriz estaba manejando la situación. En lugar de simplemente castigar o vengarse, estaba enfocándose en soluciones constructivas. El teléfono de la mesa sonó. Era Socorro, la madre de Ximena. Hija, perdón que te moleste en el trabajo, pero recibí una llamada rara. Una mujer diciendo que estabas en problemas y que debería ir para allá. Ximena cerró los ojos. Alejandro había llamado a su madre, intentando una última jugada de presión psicológica. Mamá, todo está bien. De hecho, todo está mucho mejor de lo que esperaba. ¿Estás segura? La mujer parecía muy preocupada. Estoy segura. Te cuento todo cuando llegue a casa esta noche. Cuando Ximena colgó, Alejandro evitó su mirada. Él sabía que ella había descubierto su intento de manipulación a través de la familia. Alejandro, dijo Beatriz, que había escuchado la conversación. ¿Llamaste a la mamá de Ximena intentando presionarla? Yo pensé que... ¿Pensaste qué? ¿Que intimidar a una señora de 68 años iba a resolver algo? Ximena vio a Beatriz levantarse y caminar hacia la ventana, observando el movimiento de la calle allá abajo. Cuando se volvió de nuevo, sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su voz permanecía firme. Ximena, quiero que sepas que este comportamiento de mi esposo no representa los valores que intenté enseñar a mis hijos, y no va a volver a pasar. Doña Beatriz, no necesitas decir nada. Solo quiero que sepas que, a partir de ahora, tienes todo el apoyo de la familia Gutiérrez para hacer lo que sea necesario para corregir esta situación. Paulina se levantó y extendió la mano hacia Ximena. Ximena,
Bienvenida a la nueva Edificaciones Gutiérrez, una empresa que hará negocios con integridad. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. En las semanas siguientes, Ximena experimentó una transformación completa en su vida profesional. Su nueva posición como supervisora de calidad y ética vino con un salario significativamente mayor y, más importante, con autoridad real para implementar cambios. Su primera tarea fue visitar el conjunto habitacional Valle de las Flores para evaluar personalmente los problemas. Acompañada por Paulina y un equipo de ingenieros, Ximena habló con cada familia que ya había recibido sus casas. Doña Petra Domínguez, de 72 años, fue la primera residente que recibieron. Ella se había mudado a su casa nueva 3 meses antes, pero ya enfrentaba filtraciones en la cocina y grietas en la pared del cuarto. «Mija, al principio pensé que era normal», dijo ella, ofreciendo café a las visitantes. «Casa nueva a veces da esos problemitas, ¿no? Pero cuando la vecina comentó que la de ella también estaba así, empecé a preocuparme». Ximena explicó que estaban ahí para corregir todos los problemas, sin costo para los residentes. «¿De verdad?», preguntó doña Petra desconfiada. «¿No es broma?». «No es broma. Es nuestra obligación entregar la casa como se prometió», Paulina complementó. «Doña Petra, usted va a recibir un documento por escrito garantizando que todas las reparaciones se harán con materiales de primera calidad. Y si surge cualquier problema en los próximos 5 años, lo resolveremos gratuitamente». La anciana comenzó a llorar. «Ustedes no saben lo que esto significa para mí. Viví toda la vida de renta. Esta casita es el primer lugar que es realmente mío». Ximena sintió un nudo en la garganta. Era por personas como doña Petra que ella había decidido enfrentar a Alejandro. La siguiente parada fue en la casa de Marco y Gabriela Navarro, una pareja joven con 2 hijos pequeños. Ellos habían recibido las llaves hace apenas un mes, pero ya habían identificado problemas en el sistema eléctrico e hidráulico. «El lavabo de la cocina se está tapando cada semana», explicó Gabriela, «y hay un contacto en el cuarto de los niños que da toques». Ximena anotó todo cuidadosamente. El ingeniero que las acompañaba confirmó que eran problemas serios que podrían causar accidentes. «Vamos a reemplazar toda la parte eléctrica e hidráulica», dijo Ximena, «y mientras se hacen las reparaciones, la familia se quedará hospedada en un hotel cercano con todos los gastos pagados». Marco y Gabriela se miraron incrédulos. «¿Pero por qué?», preguntó Marco. «Nadie nunca ha hecho esto por gente como nosotros». «Porque merecen una casa segura y bien construida», respondió Paulina, «y porque es nuestra responsabilidad». Durante todo el día, Ximena y el equipo visitaron 23 familias. Cada casa tenía problemas similares: materiales de mala calidad, servicios mal ejecutados, problemas estructurales que podrían agravarse con el tiempo. En cada visita, Ximena sentía crecer su determinación de hacer las cosas bien. Al final del día, cuando regresaron a la oficina, Beatriz estaba esperando con más noticias. «Ximena, hoy hablé con el alcalde. Le expliqué nuestra situación y nuestro plan de corrección. Le impresionó nuestra iniciativa y ofreció el apoyo del ayuntamiento para acelerar los procesos burocráticos necesarios». «Eso es excelente», dijo Ximena. «¿Cuánto tiempo estimamos para corregir todos los problemas? Con el apoyo del ayuntamiento y trabajando en turnos dobles, podemos resolver todo en 3 meses», respondió el ingeniero jefe. «¿Y cuánto va a costar?», preguntó Paulina. Javier Montes, que había pasado el día rehaciendo cálculos, presentó las cifras. «Aproximadamente 1.400.000 pesos. Eso incluye materiales de primera calidad, mano de obra especializada y hospedaje temporal para las familias durante las reparaciones». Beatriz suspiró, pero no dudó. «Hagan el presupuesto. El dinero de las cuentas en el extranjero cubrirá estos costos sin problema». Ximena admiró la determinación de Beatriz. En pocas semanas se había transformado de esposa sumisa en líder empresarial decidida. «Doña Beatriz, ¿puedo hacerle una pregunta personal?», dijo Ximena. «Claro».
¿Cómo está lidiando con todo esto emocionalmente? Descubrir que su esposo... Beatriz la interrumpió con un gesto suave. Jimena, el matrimonio es algo complicado. Alejandro no es mala persona, pero perdió el rumbo en algún momento. Ahora mi prioridad es reconstruir nuestra empresa y nuestra familia sobre la base de valores sólidos. ¿Y el señor Gutiérrez? ¿Cómo está reaccionando a los cambios? Alejandro está adaptándose. Comenzó terapia esta semana. Aún es temprano para saber cómo va a evolucionar, pero estoy dispuesta a darle una oportunidad para que se convierta en el hombre que siempre creí que podía ser. Paulina complementó. Jimena, mi padre siempre fue un buen proveedor y en el fondo tiene buen corazón, pero el éxito financiero como que distorsionó sus prioridades. Quizás esta crisis sea exactamente lo que necesitaba para repensar su vida. Jimena reflexionó sobre esas palabras. Durante los últimos meses solo había visto a Alejandro como un villano, pero quizás la situación era más compleja de lo que imaginaba. Esa noche, cuando Jimena llegó a casa, encontró a su madre preparando la cena en la pequeña cocina. «Mamá, necesito contarte algo importante que pasó en el trabajo». Socorro dejó de mover los frijoles y se sentó a la mesa, prestando total atención a su hija. Jimena contó todo: las presiones de Alejandro, su negativa a falsificar documentos, el plan para documentar las irregularidades y el giro del día anterior. «¿Entonces te ascendieron?», preguntó Socorro. «Sí, y con un salario mucho mejor». «¿Y esas familias pobres van a recibir casas mejores?». «Sí, todas». Socorro sonrió y tomó las manos de su hija. «Hija, estoy orgullosa de ti. Tu padre también estaría orgulloso». «Mamá, eso fue lo que usted me enseñó. Hacer lo correcto, incluso cuando es difícil». «¿Y ahora? ¿Cómo van a ser las cosas de ahora en adelante?». Jimena pensó antes de responder. «Diferentes, muy diferentes, pero mejores, creo». A la mañana siguiente, Jimena llegó a la oficina para encontrar a Alejandro esperando en la recepción. Dudó por un momento, pero decidió saludarlo con normalidad. «Buenos días, señor Gutiérrez». «Jimena, ¿podemos hablar? ¿En privado?». Ella lo llevó a una pequeña sala de reuniones y cerró la puerta. «¿Qué puedo hacer por usted?». Alejandro parecía haber envejecido años en pocas semanas. Su ropa, antes siempre impecable, estaba arrugada. Sus ojos estaban rojos como si hubiera dormido poco. «Quiero disculparme», dijo él con la voz baja, «por lo que le hice a usted, a las familias, a mi propia familia». Jimena no esperaba eso. «Gracias por decir eso, señor Gutiérrez». «Jimena, tú podrías haberme destruido por completo. Podrías haber ido directamente a la policía, a la prensa. ¿Por qué no lo hiciste?». «Porque destruir no resuelve problemas, solo crea problemas más grandes». Empecé a ir a terapia, como sugirió Beatriz. Estoy tratando de entender cómo llegué a este punto, cómo me permití hacer esas cosas. ¿Y qué ha descubierto? Alejandro suspiró profundamente. Que en algún momento dejé de ver a las personas como personas. Se volvieron solo números, obstáculos para mis objetivos financieros. Perdí la humanidad. Jimena se sorprendió con su sinceridad. «Señor Gutiérrez, ¿puedo hacerle una pregunta?». «Claro». «¿Por qué empezó con los desvíos? ¿Era solo codicia o había algo más?». Alejandro dudó antes de responder. Al principio no era codicia, era miedo, miedo de perder todo lo que había construido. El mercado de la construcción es muy inestable. Un contrato cancelado, una crisis económica, y puedes perder décadas de trabajo de la noche a la mañana. Entonces, ¿empezó guardando dinero como seguridad? Exacto. Pero después se convirtió en vicio. Cada peso más que lograba desviar me hacía sentir más seguro, más poderoso. Dejé de pensar en las consecuencias. Jimena entendió que la situación era más compleja de lo que había imaginado. Alejandro no era simplemente un criminal codicioso. Era un hombre que había sido consumido por el miedo y luego por la codicia. «Señor Gutiérrez, gracias por ser honesto conmigo,
Eso ayuda a entender mejor cómo llegamos hasta aquí. Ximena, hay una cosa que necesito saber. ¿Puedes perdonarme? La pregunta tomó a Ximena por sorpresa. Ella pensó por un largo momento antes de responder. Señor Gutiérrez, el perdón es un proceso. No ocurre de la noche a la mañana. Pero veo que usted está tratando de cambiar, y eso es importante. Entiendo, y lo acepto. Lo que puedo decirle es que no le guardo rencor. Lo tenía, pero ya no. Ahora solo quiero enfocarme en hacer las cosas bien de aquí en adelante. Alejandro asintió, pareciendo aliviado. Hay una última cosa, Ximena. Beatriz me dijo que tienes total autoridad para implementar cambios en la empresa. Quiero que sepas que tienes todo mi apoyo. Si necesitas algo de mí, puedes pedírmelo. Gracias. De hecho, hay algo que usted puede hacer. ¿Qué? Quiero que me ayude a entender cómo funcionaba exactamente el esquema de desvíos. No para perjudicarlo, sino para garantizar que nuestros nuevos controles sean eficaces contra ese tipo de cosas. Alejandro aceptó de inmediato. Claro, puedo preparar un informe detallado de todo lo que hice mal. Puede ser útil para evitar problemas futuros. En los días siguientes, Ximena trabajó intensamente en la implementación de los nuevos controles de calidad y ética. Con la ayuda de Paulina, creó protocolos que exigían doble aprobación para todas las transacciones significativas, auditorías mensuales independientes y un canal confidencial para denuncias. Más importante aún, estableció visitas semanales a las obras, hablando directamente con los trabajadores y verificando personalmente la calidad de los materiales y servicios. Durante una de esas visitas, Ximena conoció a Tiburcio Pardo, un albañil experimentado de 58 años que trabajaba para la empresa desde hacía casi una década. «Doña Ximena, ¿puedo decirle algo?», dijo él, acercándose discretamente. «Claro, Tiburcio, puede hablar con confianza. Usted sabe que nosotros siempre supimos que había algo mal, ¿verdad?». «¿Cómo así?». «Los materiales que llegaban aquí no eran los mismos que estaban descritos en los papeles. Cemento más débil, varilla más delgada, pintura más aguada. Lo veíamos, pero no podíamos decir nada». «¿Por qué no podían decir nada?». «Porque al que se quejaba lo despedían, y todos aquí tenemos familia que mantener». Ximena entendió que el problema era aún más grande de lo que había imaginado. No era solo Alejandro actuando solo, había todo un sistema que silenciaba a los trabajadores que podrían haber denunciado las irregularidades. «Tiburcio, esto no va a volver a pasar. Estoy creando un sistema donde cualquier trabajador pueda reportar problemas sin miedo a represalias». «¿De verdad?». «De verdad. Y más. Quiero que seas nuestro líder de calidad aquí en la obra. Tu experiencia y tu honestidad son exactamente lo que necesitamos». Tiburcio se emocionó. «Doña Ximena, llevo 40 años trabajando en la construcción. Nunca pensé que alguien le fuera a dar valor a lo que sé». «Tiburcio, la experiencia como la tuya no tiene precio, y la honestidad como la tuya es aún más valiosa». El ascenso de Tiburcio tuvo un efecto inmediato en la obra. Los demás trabajadores se dieron cuenta de que la nueva administración realmente valoraba la integridad y la competencia, sin importar el nivel jerárquico. En 2 semanas Tiburcio identificó varios problemas que habrían pasado desapercibidos: cimientos mal ejecutados, instalaciones eléctricas fuera de norma, problemas de impermeabilización. Todos fueron corregidos antes de que se convirtieran en problemas serios. Beatriz visitó la obra para ver personalmente los cambios implementados. «Ximena, estoy impresionada con el progreso. En pocas semanas ya podemos ver la diferencia en la calidad del trabajo». «Doña Beatriz, el secreto es involucrar a todas las personas. Cuando los trabajadores se sienten valorados y escuchados, se convierten en nuestros mejores inspectores de calidad». «¿Y las familias que ya recibieron casas con problemas? ¿Cómo va el avance de las reparaciones?». «Empezamos esta semana. 5 familias ya están en hoteles mientras hacemos las correcciones en sus casas. Debe tomar alrededor de 2 semanas por casa para hacer todo bien». «¿Y están satisfechas con el proceso?». «Más que satisfechas. Doña Petra me llamó ayer llorando de felicidad. Dijo que nunca imaginó que alguien se iba a preocupar tanto por una persona sencilla como ella».
Beatriz sonrió. Jimena, no solo estás transformando nuestra empresa, sino la vida de esas personas. Eso vale más que cualquier ganancia económica. Esa tarde, Jimena recibió una llamada inesperada. Era Natalia, su hija, llamando desde la universidad. «Mamá, no vas a creer lo que pasó hoy». «¿Qué pasó, hija?» «Mi profesor de Derecho Empresarial usó a Edificaciones Gutiérrez como ejemplo positivo en la clase de hoy. Dijo que están implementando uno de los mejores programas de compliance ético que ha visto». Jimena se sorprendió. ¿Y cómo se enteró? Parece que la noticia sobre la autodenuncia y el programa de reparación voluntaria se difundió en el ámbito académico. Los profesores lo están usando como caso de estudio sobre cómo resolver problemas corporativos de forma ética. ¿Y qué te pareció? Mamá, estoy orgullosa de ti. Todos mis compañeros quedaron impresionados cuando dije que mi mamá trabaja ahí y fue la responsable de descubrir y resolver los problemas. Jimena sintió una ola de emoción. El reconocimiento de su hija significaba más que cualquier ascenso o aumento de sueldo. Mamá, también hay algo que quiero contarte. ¿Qué es? Decidí cambiar mi enfoque en la carrera. Quiero especializarme en Derecho Empresarial y Compliance. Tú me inspiraste a usar el derecho para hacer la diferencia en la vida de las personas. Después de la conversación con Natalia, Jimena reflexionó sobre cómo su decisión de enfrentar a Alejandro había creado una ola de cambios positivos que se extendía mucho más allá de la empresa. 2 semanas después, Jimena estaba revisando informes en su nueva oficina cuando Beatriz tocó la puerta. «Jimena, hay alguien aquí que quiere hablar contigo». Era doña Petra, la primera residente a la que habían visitado en el Valle de las Flores. «Niña, vine a agradecerte personalmente», dijo la señora con los ojos llenos de lágrimas. «Doña Petra no tenía que venir hasta aquí. ¿Cómo está la casa?» «Está de ensueño, hija. Hicieron todo nuevo, mejor de lo que imaginaba. Pero no vine solo por eso». «¿No? Vine porque quiero que sepas que cambiaste mi vida. Por primera vez siento que alguien se preocupó por mí como persona, no solo como un número». Jimena abrazó a la señora, emocionada. «Doña Petra, usted no sabe cuánto significa esto para mí. Y te traje algo». Doña Petra sacó de su bolso una pequeña maceta con un esqueje de suculenta. «Planté esto con tierra del patio de mi casa nueva. Quiero que lo tengas para que recuerdes que las semillas pequeñas pueden convertirse en cosas hermosas cuando se cuidan con cariño». Jimena aceptó el regalo conmovida por la sencillez y el simbolismo del gesto. Después de que doña Petra se fue, Beatriz comentó: «Jimena, lo que hiciste no solo cambió la vida de esas familias, sino también la nuestra. Paulina está más motivada que nunca. Alejandro está haciendo progresos reales en la terapia. Y yo redescubrí mi propósito». «¿Cuál es su propósito, doña Beatriz?» «Asegurar que nuestra empresa sea un instrumento de transformación positiva en la comunidad, no solo un negocio, sino una fuerza para el bien». «¿Y el señor Gutiérrez? ¿Cómo está reaccionando a todos estos cambios?» «Mejor de lo que esperaba. La terapia lo está ayudando a entender las motivaciones detrás de sus acciones y está genuinamente comprometido con el cambio. Eso es bueno. La transformación real lleva tiempo». «Jimena, hay algo que quiero proponerte». «¿Qué es?» «Quiero que te conviertas en nuestra socia, no solo empleada, sino verdadera socia en el negocio». Jimena se quedó sin palabras por un momento. «Doña Beatriz, yo no sé qué decir. Di que vas a aceptar. Mereces ser dueña de parte de lo que estás ayudando a construir». «Pero no tengo dinero para comprar participación en la empresa». «No hace falta. Tu participación se basará en el valor que has aportado y sigues aportando a la empresa, tus conocimientos, tu integridad, tu visión de futuro». Jimena pensó en su madre, en su hija, en todas las familias del Valle de las Flores. Pensó en cómo su vida había cambiado por completo en pocas semanas. «Acepto», dijo ella, «pero con una condición». «¿Cuál?» «Quiero que creemos un fondo para proyectos sociales. Parte de las ganancias de la empresa siempre debe destinarse a ayudar a comunidades necesitadas». Beatriz sonrió. «Acepto.
De hecho, es exactamente el tipo de cosa que esperaba que propusieras. 3 meses después, Jimena estaba en su oficina preparando un informe para la reunión mensual de socios cuando Paulina entró con noticias importantes. Jimena, acabo de recibir una llamada de la Fiscalía. Concluyeron la investigación sobre nuestra autodenuncia. ¿Y cuál fue el resultado? Elogios. Dijeron que nuestro manejo del caso fue ejemplar y que servirá como modelo para otras empresas. No habrá procesos penales contra la empresa ni contra mi padre. ¿Y las sanciones administrativas? Mínimas. Una multa simbólica y la obligación de mantener nuestros nuevos controles durante al menos 5 años. Pero eso ya lo estábamos haciendo de todos modos. ¿Y el señor Gutiérrez personalmente? También multa simbólica y prestación de servicios comunitarios. Va a dar charlas sobre ética empresarial para pequeños empresarios. Jimena se rió. ¿Él realmente va a dar charlas sobre ética? Pues sí. El fiscal dijo que quién mejor para hablar sobre las consecuencias de la falta de ética que alguien que lo vivió en carne propia. Tiene sentido. ¿Y cómo reaccionó? Mejor de lo que esperábamos. Dijo que va a ser una oportunidad de transformar su experiencia negativa en algo constructivo. Aquella tarde, Jimena visitó el Valle de las Flores para acompañar la entrega de las últimas casas corregidas. Las 23 familias ya estaban en sus casas renovadas y otras 50 familias estaban recibiendo casas nuevas construidas con los nuevos estándares de calidad. ¡Jimena!, gritó un niño corriendo hacia ella. Era Javier, hijo de 7 años de Marco y Gabriela Navarro. «Hola, Javier, ¿cómo te gusta tu casa nueva? Es muy divertida. Y ya no da toques el tomacorriente de mi cuarto». Jimena se rió y conversó con Gabriela, que se acercó. «Jimena, no sé cómo agradecerte. La casa está perfecta, mejor hasta que las casas de los barrios ricos». «Gabriela, esa era nuestra obligación desde el principio. Ustedes merecen calidad, no importa sus ingresos». «¿Sabes qué es lo que más me hace feliz?», dijo Gabriela. «¿Qué?». «Mi Javier quiere ser ingeniero cuando crezca. Pasa todo el día dibujando casas y diciendo que quiere construir casas bonitas para la gente, igual que tú hiciste». Jimena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Ver cómo sus acciones estaban inspirando a la próxima generación era más gratificante que cualquier reconocimiento profesional. Durante la ceremonia de entrega de las últimas casas, el alcalde dio un discurso elogiando a Edificaciones Gutiérrez como ejemplo de responsabilidad social empresarial. Varias otras constructoras estaban presentes, interesadas en entender cómo implementar programas similares. Después de la ceremonia, Jimena encontró a Alejandro conversando con algunos vecinos. Se acercó para escuchar la conversación. «Señor Alejandro», decía doña Petra, «quiero que sepa que perdono lo que pasó antes. Todo el mundo merece una segunda oportunidad». «Gracias, doña Petra. Sus palabras significan mucho para mí. Y quiero que sepa que estoy orgullosa de ver cómo ha cambiado. Eso demuestra que las personas pueden crecer y volverse mejores». Jimena observó a Alejandro luchando por contener la emoción. Se acercó y tocó suavemente su brazo. «Señor Gutiérrez, ¿cómo se siente?». «Humillado y orgulloso al mismo tiempo», respondió él. «Humillado por lo que hice, pero orgulloso de ver lo que construimos a partir de eso». «¿Y cómo va la terapia?». «Me está ayudando mucho. Ahora entiendo que mis problemas no empezaron con la codicia, sino con el miedo. Miedo de no ser suficiente, miedo de perderlo todo, miedo de decepcionar a mi familia. ¿Y ahora? Ahora entiendo que el verdadero éxito no es cuánto dinero tienes, sino cuántas vidas tocas de forma positiva». Jimena sonrió. «Señor Gutiérrez, gracias por compartir esto conmigo. Demuestra cómo ha cambiado de verdad». «Jimena, ¿puedo hacerte una pregunta?». «Claro. ¿Puedes volver a respetarme? No necesitas quererme, pero...». «¿Respetarme?». Jimena pensó por un momento antes de responder. «Señor Gutiérrez, el respeto es algo que se construye con acciones consistentes a lo largo del tiempo. Lo que puedo decirle es que sus acciones en los últimos meses muestran a alguien comprometido con el cambio. Eso es el comienzo del respeto».
Es suficiente para mí, dijo él, pareciendo genuinamente agradecido. 6 meses después, Ximena estaba en Ciudad de México participando en un congreso nacional sobre responsabilidad social empresarial. Había sido invitada para presentar el caso de Edificaciones Gutiérrez como caso de estudio de transformación organizacional. Durante su presentación, Ximena contó toda la historia, desde el momento en que Alejandro rompió su contrato hasta la implementación de los nuevos programas sociales de la empresa. Lo que aprendí, dijo ella ante una audiencia de 300 empresarios y ejecutivos, es que la crisis puede ser oportunidad. Cuando enfrentamos nuestros problemas de frente, en lugar de tratar de esconderlos, creamos posibilidades de transformación que benefician a todos los involucrados. Después de la presentación, varios empresarios se acercaron a Ximena, interesados en implementar programas similares en sus empresas. «Ximena», dijo un ejecutivo de una gran empresa de telecomunicaciones, «su historia es inspiradora. Mas tenho uma pergunta prática. Como você conseguiu convencer os proprietários a investir tanto dinheiro na correção dos problemas?» «Não precisei convencer», respondeu Ximena. «Quando as pessoas entendem o impacto humano de suas decisões, a escolha certa se torna óbvia. Mas e o impacto financeiro? Sua empresa não ficou prejudicada? Pelo contrário, nossa reputação melhorou tanto que temos mais contratos do que conseguimos atender. Os clientes querem trabalhar com empresas em que confiam», uma empresária de uma construtora do Sureste comentou. «Ximena, o que você faria se enfrentasse resistência da direção da empresa? E se os proprietários não quisessem investir na correção dos problemas?» «Essa é uma pergunta difícil», admitiu Ximena. «Mas acredito que sempre existe uma forma de fazer a pessoa entender o valor da ética. Às vezes é através dos números, às vezes através das emoções, às vezes através das consequências legais. E se nada funcionasse? Aí seria a hora de tomar decisões difíceis sobre onde queremos trabalhar e que tipo de pessoa queremos ser». Após o congresso, Ximena recebeu dezenas de convites para consultorias e palestras. Sua história havia se tornado um caso de estudo em várias universidades e executivos de todo o país queriam aprender com sua experiência. De volta à cidade de México, Ximena encontrou uma surpresa esperando em seu escritório. Era uma carta de agradecimento assinada por todas as famílias do Vale de las Flores. «Querida Ximena, queremos que você saiba que não mudou apenas nossas casas, mas nossas vidas. Nossos filhos cresceram vendo que existem pessoas dispostas a lutar pelo que é certo. Isso é uma lição que levarão para sempre. Você nos ensinou que somos dignos de respeito e qualidade, não importa nossa condição social. Isso mudou a forma como vemos a nós mesmos e nosso lugar no mundo. Obrigado por não desistir de nós. Com carinho e gratidão eterna, as famílias do Vale de las Flores». Ximena leu a carta 3 vezes, emocionando-se mais a cada leitura. Guardou-a cuidadosamente na gaveta de seu escritório, ao lado da pequena suculenta que Dona Petra havia lhe dado meses antes. Naquela noite, durante o jantar com sua mãe e sua filha, Ximena refletiu sobre a jornada extraordinária que havia vivido. «Mãe», disse Natália, «hoje o professor comentou que você foi convidada para dar aulas na Universidade Nacional Autônoma». «É verdade», confirmou Ximena. «Querem que eu dê um curso sobre ética empresarial e responsabilidade social». «Você vai aceitar?» perguntou Socorro. «Acho que sim. Seria uma forma de multiplicar o impacto das lições que aprendemos». «Estou orgulhosa de você, filha», disse Socorro. «Você pegou uma situação terrível e transformou em algo belo». «Não foi só eu, mãe. Foi toda a família Gutierrez disposta a mudar. Foram os trabalhadores como Tibúrcio dispostos a falar a verdade. Foram as famílias do Vale de las Flores dispostas a perdoar e dar segundas chances». «Mas você foi a catalisadora», insistiu Natália. «Sem sua coragem de enfrentar o que estava errado, nada disso teria acontecido». Ximena sorriu pensando em como aquele dia terrível em que Alejandro rasgou seu contrato havia se transformado no primeiro dia de uma nova vida. 2 anos depois, Ximena estava em seu escritório, agora muito maior, refletindo sua nova posição como sócia da empresa, quando recebeu uma visita inesperada.
Era Javier Montes, antigo contador da empresa, acompanhado por um jovem de aparência nervosa. Ximena, posso apresentar meu sobrinho, Héctor. Ele trabalha como contador em uma empresa de logística e está enfrentando uma situação similar à que você enfrentou há 2 anos. Ximena convidou os dois para se sentarem. Conte-me, Héctor, o que está acontecendo? É parecido com o que aconteceu aqui, disse o jovem, visivelmente tenso. Meu chefe está forçando os funcionários a falsificar documentos fiscais. Quando me recusei, ele me ameaçou de demissão. E você quer saber como proceder? Sim. Mi tío me contó su historia y dijo que usted podría orientarme. Ximena pasó la siguiente hora aconsejando a Héctor sobre cómo documentar las irregularidades, cómo protegerse legalmente y cómo abordar la situación de forma constructiva. Lo más importante, dijo ella, es recordar que no estás solo. Siempre existen personas dispuestas a apoyar a quien hace lo correcto. ¿Y si pierdo mi empleo? Héctor, perder un empleo donde te obligan a ser deshonesto no es una pérdida, es una liberación. Y en mi experiencia, cuando actúas con integridad, siempre aparecen nuevas oportunidades. Después de que Héctor y Javier se fueron, Ximena pensó en cuántas personas estaban enfrentando situaciones similares a las que ella había enfrentado. Decidió que era hora de formalizar su trabajo de apoyo a denunciantes éticos. En la reunión mensual de socios, Ximena propuso la creación del Instituto Ética y Transparencia, una organización sin fines de lucro que ofrecería apoyo legal, psicológico y financiero a empleados que denunciaran irregularidades en sus empresas. Es una excelente idea, dijo Paulina, y demuestra cómo nuestra empresa pasó de problema a solución. Beatriz estuvo de acuerdo con entusiasmo. Ximena, tienes nuestra total aprobación y apoyo financiero para esta iniciativa. ¿Y yo?, preguntó Alejandro. ¿Puedo contribuir de alguna manera? En realidad, sí, respondió Ximena. Tu experiencia única puede ayudar a los empresarios a entender las consecuencias de las decisiones antiéticas antes de que sea demasiado tarde. Sería un honor participar, dijo Alejandro. El Instituto Ética y Transparencia se lanzó oficialmente 6 meses después, en una ceremonia en el auditorio del Ayuntamiento de Ecatepec. Doña Petra fue invitada especial y cortó el listón simbólico junto con Ximena. «Muchacha», le dijo la señora a Ximena, «mira dónde hemos llegado, de un papel roto a un instituto que va a ayudar a cientos de personas. Doña Petra, nada de esto sería posible sin el apoyo de personas como usted. Tonterías. Tú tuviste el valor de hacer lo que había que hacer». Durante la ceremonia, varias autoridades hablaron sobre la importancia de iniciativas como el Instituto Ética y Transparencia. El fiscal que había seguido el caso de Edificaciones Gutiérrez dio un discurso especialmente conmovedor. El caso de la empresa Edificaciones Gutiérrez muestra que es posible resolver problemas corporativos graves de manera constructiva, priorizando la reparación sobre el castigo, la transformación sobre la destrucción. Después de la ceremonia, Ximena recibió más de 50 solicitudes de ayuda de empleados de diferentes empresas que enfrentaban dilemas éticos similares. 3 años después del día en que Alejandro rasgó su contrato, Ximena daba una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma cuando una estudiante le hizo una pregunta que la hizo reflexionar profundamente. «Profesora Ximena, si usted pudiera volver al pasado, ¿cambiaría algo sobre cómo manejó la situación?». Ximena pensó durante un largo momento antes de responder. «Sabe, es una pregunta que me hago con frecuencia, y la respuesta es, tal vez habría actuado antes. Tal vez no debería haber dudado tanto antes de tomar una postura firme contra las irregularidades. ¿Pero no cree que la vacilación fue importante para que comprendiera completamente la situación? Es posible. Tal vez el tiempo que me tomó actuar fue necesario para que pudiera abordar la situación de manera más madura y constructiva. Y hoy, ¿cómo ve usted al señor Alejandro Gutiérrez? Veo a un hombre que cometió errores graves, pero que tuvo el valor de reconocerlos y cambió genuinamente. Eso no borra lo que hizo, pero muestra que las personas pueden transformarse cuando enfrentan las consecuencias de sus acciones». Después de la clase, Ximena caminó por el campus de la Universidad Nacional Autónoma,
reflexionando sobre su trayectoria. Sonó su celular. Era Natalia, ahora licenciada en Derecho y trabajando en el Instituto Ética y Transparencia. Mamá, acabamos de recibir un caso muy importante. Una empleada de una gran empresa multinacional descubrió irregularidades millonarias. Ella quiere nuestra ayuda. Natalia, ¿tienes suficiente experiencia para manejar algo de esta magnitud? Tengo a la mejor maestra del mundo, respondió Natalia riendo. Y además, no voy a estar sola. Tenemos todo un equipo ahora. Jimena sonrió, orgullosa de ver cómo su hija estaba siguiendo un camino de integridad y justicia social. Está bien, pero recuerda siempre, el objetivo no es destruir, es construir algo mejor. Aprendí de la mejor, mamá. Esa noche, Jimena cenó con su familia extendida. Su madre Socorro, su hija Natalia, Beatriz, Paulina y, sorprendentemente, Alejandro. «Jimena», dijo Alejandro durante el postre, «quiero agradecerte una vez más por haberme dado la oportunidad de cambiar. Sé que pudiste haber elegido un camino mucho más punitivo. Alejandro, gracias por haber aprovechado la oportunidad. No todos lo hacen». «Hoy recibí una llamada interesante», comentó él. «Un empresario de Guadalajara quiere que vaya allá a hablar ante un grupo de empresarios sobre ética y consecuencias de las malas decisiones». «¿Vas a aceptar?», preguntó Beatriz. «Voy. Es mi forma de transformar mis errores en algo útil para los demás». Socorro, que había permanecido callada durante la conversación, finalmente habló. «Alejandro, ¿puedo decirte algo?». «Claro, doña Socorro». «Estoy orgullosa de ver cómo has cambiado. Demuestra que nunca es tarde para que una persona se vuelva mejor». Alejandro se sintió conmovido por las palabras de la señora. «Gracias, doña Socorro. Esto significa mucho viniendo de usted». Jimena observó la escena, maravillada de cómo las relaciones pueden reconstruirse cuando hay honestidad y un esfuerzo genuino de cambio. 5 años después de aquel día fatídico, Jimena estaba en su oficina revisando el informe anual del Instituto Ética y Transparencia cuando su secretaria le anunció una visita inesperada. «Jimena, hay una delegación de empresarios japoneses aquí. Quieren conocer nuestro trabajo». Jimena recibió al grupo y, a través de un intérprete, escuchó que habían venido a México específicamente para estudiar el modelo Gutiérrez de resolución de problemas corporativos. «En Japón», explicó el líder de la delegación, «tenemos un concepto llamado Kaizen, que significa mejora continua. Pero lo que ustedes crearon aquí va más allá de eso. Transformaron una crisis en una oportunidad de transformación profunda». «Gracias», respondió Jimena. «Pero debo decir que no inventamos nada nuevo. Solo aplicamos principios antiguos de honestidad, responsabilidad y compasión en el entorno corporativo. Aún así, los resultados son impresionantes. Nos gustaría documentar su proceso para enseñárselo a empresarios japoneses». Jimena aceptó colaborar, satisfecha de ver que su trabajo estaba inspirando cambios a escala internacional. Después de la reunión con los japoneses, Jimena recibió una llamada de Tiburcio Pardo, el antiguo albañil a quien ella había ascendido a supervisor de calidad. «Doña Jimena, tengo una noticia que contarle». «¿Qué pasa, Tiburcio?». «Mi hija pasó el examen de admisión para ingeniería civil. Ella quiere seguir sus pasos y trabajar en la construcción ética». Jimena se sintió emocionada. «Tiburcio, eso es maravilloso. Mándale mis felicitaciones. Ella dijo que quiere hacer prácticas en nuestra empresa para aprender cómo se hace la construcción de la forma correcta». «Claro que la aceptaremos. Será un honor tenerla en el equipo». Después de la conversación con Tiburcio, Jimena reflexionó sobre cómo una sola decisión de enfrentar lo que estaba mal había creado olas de impacto positivo que seguían expandiéndose años después. Fin de la historia. Ahora cuéntame qué te pareció esta historia y desde dónde nos estás viendo. Si tienes algo para compartir con nosotros, déjanoslo en los comentarios con palabras sinceras. ¿Crees que Jimena tomó la decisión correcta al enfrentar a su jefe? Nos encantaría leer tu opinión. Muchas gracias por tu compañía.